Sintoniza cada jueves de 10 a 11 de la mañana J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIBE te lleva a conocer el quehacer de los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus instituciones. J5 Interactivo, un programa sin desperdicios. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, agradecemos su sintonía cada jueves de 10 a 11 de la mañana por esta estación, la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También transmitiendo en vivo a través de nuestro portal digital hifa.mil.do. Recuerde, como siempre, seguirnos a través de nuestras redes sociales, @mdefensard y nuestro portal de YouTube, Ministerio de Defensa. Ahí encontrará todos los actos que realizan las Fuerzas Armadas y, por supuesto, todas las ediciones de este programa, que debo decir que ya está colgado el programa del pasado jueves, donde estuvimos hablando de la cooperativa de las Fuerzas Armadas. Así que vayan a buscarlo, suscríbanse, comente y denos un like. Les agradecemos infinitamente a nuestras autoridades militares, nuestro señor ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, y también, por supuesto, a nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, General de Brigada Piloto Juan Carlos Vicente Pérez, Fuerza Aérea de República Dominicana, quien les habla en el día de hoy, Camila López, y estoy con Cindy. Buenos días, Cindy. Buen día, Carmela, y a todos los radioescucha. Hoy tenemos la palabra de Dios, como siempre en cada edición. Salmos 29:3. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. ¿Qué te pareció esa palabra? Hermosa palabra y va en sintonía con nuestro tema del día de hoy. Señores, y es que la buena técnica vocal, la impecable dicción, la pronunciación de las palabras, el control de la respiración al hablar, la capacidad de improvisar, el carisma para comunicarse y entretener son parte del trabajo que día a día realiza un locutor. Este jueves 18 de abril se celebra el Día del Locutor en República Dominicana. Esta fecha fue instituida bajo el decreto 4476 de 1974 por el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer. Escogieron este día tras la Dirección General de Telecomunicaciones realizar exámenes para conceder el carnet oficial a los locutores en Santo Domingo en 1938, con la intención de regularizar la radiodifusión nacional. Hoy hablaremos de la locución y maestría de ceremonias y recibimos a invitados súper especiales, maestro de la locución de nuestro país y conocidos dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Recibimos al Mayor General retirado Osvaldo Antonio Cepeda y Cepeda, quien es locutor, educador, abogado, músico, poeta. Este Ministerio de Defensa bautizó el edificio que alberga la emisora La Voz de las Fuerzas Armadas con su nombre, donde fue director desde el 23 de agosto de 1996 hasta el 15 de marzo del 2001. Entre sus condecoraciones podemos mencionar solo algunas: micrófono de oro por el Círculo de Locutores Dominicanos, 1982, Cabina de la Fama de la Locución, 1984, Inmortal de la Locución Dominicana, 1984, Maestros de Ceremonias, Premios Casandra, 1984, entre otras que pudiéramos mencionar. Bienvenido al maestro Osvaldo Cepeda y Cepeda a este programa J5 Interactivo. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por su presentación. Y me siento en casa, total. Así es, esta es Yo su casa. creé esta emisora, así que imagínense ustedes lo que es volver al nido de Así donde es, salí. señor. Me siento bien aquí y
la alegría de poder compartir este día tan especial en República Dominicana para el locutor. Así es, señor. También tenemos como invitado al teniente coronel Justo Méndez, quien es subdirector de la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto J5, ganador de micrófono de oro por el Círculo de Locutores Dominicanos 2011 y 2018, y también mejor animador de música suave de Disco 106, entre otras cosas que pudiéramos mencionar. Bienvenido, señor. Muchas gracias por invitarnos a este espacio que se ha convertido ya en toda una tradición, las Fuerzas Armadas, porque como bien dijiste en la presentación, es donde convergen los militares y la sociedad civil. Para mí un gran placer estar aquí con ustedes hoy en el Día del Locutor y sobre todo compartiendo con mi mentor, con el maestro, con la persona de quien todos hemos aprendido lo que podemos decir a través de los medios de comunicación, el maestro Osvaldo Cepeda y Cepeda. Gracias por invitarme. Así es. También recibimos a Ros Peña, quien es locutor, voz comercial, maestro de ceremonias, 5 micrófonos de oro, un Cassandra. Bienvenido, Ros. Gracias, buenos días a todos los oyentes de La Voz de las Fuerzas Armadas. Honor estar aquí junto al maestro Osvaldo Cepeda, Justo Méndez, todos ustedes. Felicidades a todos los locutores en su día. Gracias por la invitación. Así es, vamos a comenzar de inmediato porque sé que este programa tiene mucha tela por donde cortar, hablando de la locución. Brevemente, ¿en qué año ustedes ingresaron a las filas de las Fuerzas Armadas y cómo se formaron como locutores? Primero quisiera entender la pregunta, que no sé si usted me pregunta de la locución o de lo que estamos celebrando, del Día del Locutor. ¿De qué usted quiere que yo le hable? Bueno, queremos saber desde cuándo está dentro de las Fuerzas Armadas y cómo inició su amor por la locución. Eso soy yo. Sí, señor. Bueno, no tengo comentarios sobre mi vida, ya usted la ha leído, pero también hay libros sobre eso. Yo pienso que estoy aquí para hablar del día que estamos celebrando, que es el Día del Locutor, que está por encima de mí. O sea, si vamos a hacer una entrevista al locutor, es una cosa. Y si vamos a hablar de lo que estamos celebrando hoy, según ley, decreto, entonces eso es otra cosa. Lo que quisiera saber de usted como persona que me pregunta, ¿de qué es que vamos a hablar? ¿De la locución de mí o del locutor? Bueno, vamos a iniciar el programa. Teníamos entendido iniciar el programa hablando sobre cómo ingresaron y cómo surgió el amor por la locución, y también vamos a hablar sobre el Día del Locutor en la República Dominicana. Comience por lo que usted quiera saber de él. Háblenos del Día del Locutor. Ok. El Día del Locutor es un premio que gana la persona que ejerce un oficio arte que se llama locución. Entonces, en lo genérico es locutor el que hace y ejecuta y actúa y trabaja como locutor. Esa es la locución, que es un oficio arte, no un trabajador de la radio. Entonces el locutor es genérico y tiene, en el caso suyo, locutora femenino y locutor masculino, pero además es el nombre que se le da al que vive, actúa, trabaja, enseña y practica la locución. Hoy estamos celebrando, para orgullo de los locutores dominicanos, el Día del Locutor, que ya vimos que hay que decir ahora del locutor y de la locutora, porque siempre se fue genérico y se habló de yo locutor. Entonces, por eso no quiero entrar en esta materia hablando de lo personal, porque entonces vamos a hablar de mí. Y entonces, aquellos que vinieron antes que yo, y los que están, ese es el caso suyo, los que están ejerciendo ahora, están haciendo historia. Cada vez que ustedes salen al aire, es una historia nueva. Así es. Entonces, tengan cuidado cuando se manejen en esto, que
es una industria multimillonaria cuyo eje, base, fundamento, pilar es el locutor, con una característica: no hay mudo, hay ciego, tartamudo. Yo he sido maestro de locutores ciegos como Manuel, brillante, minusválido, pero no conozco ningún locutor mudo. Wow. Su instrumento es la voz. La voz. La voz, ¿verdad? Así es. ¿Y qué es la voz? Patmos, un hombre formidable, Juan, el águila de Patmos, ¿qué dijo? Y se está repitiendo hace 20 siglos. Al principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Génesis. Y la tierra estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Y dijo Dios: hágase la luz. Y vio que la luz fue buena. Y fue el primer día y la primera noche del primer día de la creación. ¿Notaron? Lo dijo. La palabra es principio de toda creación. Así es. Y es de lo que vive el locutor. Oh, De su voz. Oh. La voz tiene que dominarla el locutor. Porque el locutor surge, oye, es el día que estamos celebrando hoy. Por favor, le suplico que con lo que a mí se respecta, no me lleven hasta ese terreno. Digo, yo no voy a entrar, pero es de una carrera que estamos hablando, universal, no de un ser humano en particular. Pues entonces me cojo el programa para mí y es el día de Osvaldo Cepeda. No. Es el día del locutor, que debemos honrar, que el locutor debe respetar y hacerse respetar y cultivarla con esmero, y tiene su ética, como toda carrera entraña una ética y está establecido. Locutor, ¿sabes tú lo que es eso? Ese permiso para entrar en los hogares, en todos, que va delante de ti la voz y te crea y te identifica, y lo que tú dices lo compran o lo creen o lo ponen en duda. Materia prima, esto que estamos hablando, la voz. Hoy es nuestro día. Hoy es el día de todos los locutores, y por eso, qué bien que dijeron dominicano, y dicen ahí de qué ley y en qué año. Usted lo acaba de leer y yo lo di. Y es así. Porque esta emisora dio un paso para esa época formidable, que condecoró la primera mujer que se graduó de locutora y tiene carnet, el número 1. Milagros Gómez, viuda Cuervo, que resultó ser la madre del general Manuel Antonio Cuervo Gómez, y fue condecorada al ser la mujer que tiene el carnet número 1, ya desaparecida, pero esa es la historia. Una mujer, dale a esa, a la del pelito corto, una mujer es la primera que tiene un carnet. Y mire cuánto tiempo ha ocurrido de eso aquí, que mi carnet, del cual quedamos solamente 4 sobrevivientes, es el número 95.
Wow. y el de ella el número 1. Y quedan locutores, seguimos hablando de la locución, ¿verdad? De nuestro día. Ramón de Luna, en Santiago, nativo de San Pedro de Macorís. Elis Pérez, en la capital. Y número 1, una mujer excelsa, inmensa, inagotable. María Cristina Camilo. Fíjate cómo esta emisora tiene que ver, la emisora que estamos hablando, con la mujer. ¿Cómo se completa este círculo? ¿Cómo se cierra hoy? Con ustedes dos. Así es. Esa es la historia de hoy. Los 3 caballeros que estamos aquí, no podemos más que inclinarnos Reverentemente. ante la voz de la mujer. Qué hermoso, Así muchas es. gracias, maestro. Comandante Justo, ¿cuáles son esas técnicas que ustedes como locutores utilizan para cautivar a la audiencia y llamar la atención? Sabemos que en los diferentes actos hay muchas distracciones y cómo un locutor puede llamar esa atención para que toda la audiencia pueda atender lo que ustedes dicen. Lo que te dijo el maestro, la voz. La voz es nuestro instrumento de trabajo. Ahora, esa voz que todos tenemos, la sabemos manejar, aprendemos a manejarla con buena dicción, con fluidez, con entonación. Cuando habla el locutor, la gente presta atención, porque no solo está escuchando la voz, está escuchando una voz bien timbrada, una voz educada, una voz profesional. Por eso yo defino al locutor como el profesional de la comunicación que hace uso de la belleza de la palabra utilizando los medios de comunicación. Es decir, el locutor es el que habla bien, el que habla bonito, el que comunica, el que modula, el que tiene buena dicción, al que le fluyen las palabras con naturalidad por el nivel de conocimientos que tiene. La dicción tú la consigues leyendo. La fluidez la consigue leyendo para tener conocimiento del tema del que habla. Las palabras te fluyen con naturalidad cuando dominas el tema. Por eso es que un locutor, si tú quieres llamarle comunicador, por eso es que un locutor necesariamente tiene que leer, nutrirse para poder tener cosas de qué hablar. Entonces ya tú combinas la buena dicción, que no es más que la pronunciación correcta de las palabras, con la fluidez, esa es la facilidad con que te brotan ellas. Y luego entonces viene la modulación de la voz. Ese nivel de entonación, ese grado de inflexión que tú le das a la voz cuando hablas. Entonces ahí tú captas la atención de la gente. Punto. El locutor no tiene necesariamente que pedir aplausos cuando presenta a un artista. Si el locutor pide un aplauso para el artista, está diciendo o que él no dijo lo suficientemente bueno lo que tenía que decir para que aplaudan, o que el artista no merece el aplauso. Entonces el locutor te saca el aplauso con su forma de hablar. Excelente. Ros, en su caso, ¿cómo maneja usted los imprevistos durante una actividad? Porque pueden surgir muchísimas cosas en el camino. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo un locutor puede manejar y que todo salga perfecto? En el caso de la milicia o de las actividades En general. personales, me ha pasado en ambas partes, como maestro de ceremonia de actividades militares. Como es normal en todo, pueden aparecer imprevistos. Regularmente es en el caso de los presentes. La mesa principal, que está supuesto a asistir, supongamos, un general de X institución, no pudo porque tenía un compromiso previo y mandan un sustituto para ese caso, ¿no? Regularmente los encargados de protocolo son los que manejan esa información y se la envían al maestro de ceremonia. Cuando es en el momento, perdón, regularmente que ya está todo en el aire, te pasan un papelito con discreción, como debe ser, cosa que molesta un poco al locutor, pero como manejamos esto
sea acto militar o particular, privado, pues uno lo que hace es, con esa misma discreción, uno continúa su trabajo como profesional que debe ser, lee la información, ¿verdad? Sustituimos a comandante maestro Osvaldo Cepeda, que no pudo asistir a la actividad, que era un invitado especial, por el maestro Justo Méndez. Entonces, ahí, con el pequeño papelito que te dan, que no se da cuenta el que está en el escenario, usted con la habilidad lo hace. Lo menciona, sustitución de maestro, el otro maestro. Y así por el estilo. Ese tipo de cosas suelen suceder y no debe darse cuenta el público en general. Eso debe manejarlo profesionalmente un maestro de ceremonia o un locutor profesional. Así se hace. ¿Es más difícil hacer una maestría de ceremonia en un evento militar o un evento normal? Un momentito. Tienen que tener cuidado, porque la maestría de ceremonia no es más que una variante de la locución. ¿Sabe cuáles son? Aquí va tu regalito de hoy. ¿De qué se compone la locución? La maestría de ceremonia es el tope de un árbol que tiene diferentes ramas. Ahí es donde usted se gradúa de verdad, como locutor. Entonces usted escoge. Yo no te pido perdón para interrumpirte. No, adelante, pero maestro. si vamos a hablar, tenemos que hacerlo con Claro que propiedad. sí, así es. Pues digo, porque nosotros estamos aquí, entonces eso podría llamarse a confusión, porque se dice que uno lo dijo. Entonces, ¿cuáles son las ramas que componen este árbol? Y usted va a elegir, como en el caso de ustedes, ¿qué son? ¿Qué parte de esa rama ustedes ejecutan para que puedan hablar con nosotros? Si no, nos ponemos nuestra ropa y nos vamos. Entonces estamos a saber. La locución comienza con aquí donde estamos. Locutor de cabina, solo, hablándole a un auditorio que no ve. Locutor comercial, tanto en radio como en televisión, difieren. Se hablan distintos. El locutor de noticias tiene la variante de la televisión, que gran parte es narrado. Lo que te están mostrando ahí, tú lo estás diciendo. Pero si tú quieres te callas porque lo están viendo. El anunciador, el locutor. El narrador. Atención al ojo. Narrador de televisión y la técnica que lo entraña. Tiene que tener cuidado, porque él tiene que ir segundo detrás del hecho. Si se le adelanta, entonces está profetizando y puede que no ocurra lo que él dijo. Ese es el narrador de lo que ustedes están hablando, de maestría de ceremonia. Quise pararme ahí porque fue lo que motivó la pregunta y me obliga a hablar. Claro que sí. Cuidado con eso, porque hay narradores de desfile, del desfile de moda, de novelas, de documentales. Festividades. La narración en la locución es amplísima. Entonces depende de qué es lo que vas a narrar. Hay narración de sucesos. Yo, por ejemplo, he tenido que narrar el aterrizaje del Papa en un avión aquí, que yo sabía que no podía aterrizar ahí, pues soy aviador. Y el avión venía acercándose. Si yo no soy aviador, se cae ahí, que es considerada una de las grandes narraciones. La llegada del Papa Juan Pablo II al aeropuerto de las Américas, donde el avión tocó y tuvo que irse. Y yo sabía que no podía aterrizar ahí. Lo narré. Entonces,
Atención a esto que está de moda. Presentador. Fíjate que se parece a narrar. Presentador, tanto en radio como en televisión. Pero cuidado, que poner un presentador a hacer de maestro de ceremonia, un fracaso. Yo se lo puedo decir con nombre, no tengo por qué ocultarlo. Tú te imaginas, o te pudiste haber imaginado, digamos, a un locutor que nunca fue locutor, realmente era presentador, Jackie Núñez presentando un acto del presidente de la República tomando posesión. Se iban a reír de él. ¿Y por qué decir de Jackie? Vamos a hablar de uno al que respetamos muchísimo y queremos mucho. Ustedes se imaginan a Jochi Santos en el Congreso Nacional para una toma de posesión, porque no es eso. El presentador es otra cosa y no es un narrador, y es locutor, y trabaja en radio y en televisión, y el que está aquí en la cabina presenta artistas y discos y grabaciones. Aquí ese es un presentador. Agarren estos dos. El pregonero. Este es el día de los locutores. Tenemos que hablar de eso. El pregonero es el locutor. Viene del Heraldo. Mira el subastador, que nos pagan también cuando vamos a subastar. Es un locutor. El último cuplé de nosotros, de esta carrera que celebramos hoy. El montador de disco, ¿cómo que le dicen? Disc jockey. Locutor. Allá en el tope. Allá en el tope. El maestro de ceremonia. No he conocido uno solo, joven. Se llega ahí a través de largas, difíciles instancias. Jornadas. Una cultura, Dios mío. Ya cuando uno es viejo, entonces es el maestro de ceremonia. Y el comentarista, tanto en deporte como en política, y el locutor de editoriales. Hablan distinto, se manifiestan distintos, y ese día estamos celebrando hoy, porque yo soy coherente. Claro, habla de mi claridad mental y que pueden consultar lo que yo he dicho, porque estamos tratando de definir qué es lo que estamos celebrando hoy, el día de ese profesional del que se ha hablado aquí, que cultiva la palabra, que se habló que era un trabajador de la radio. ¿De dónde viene el locutor? ¿De dónde que nace el locutor? Pues yo se lo voy a decir. De la ciencia y del arte. La ciencia, porque un señor llamado Guglielmo Marconi copió de Tesla un sistema de un transmisor y pudo transmitir la voz a través de un equipo. La radio, no el radio, que es el elemento químico de los esposos Curie. No, la radio difusión Marconi. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ya se podía transmitir por sonido. Entonces surgió ¿qué? El locutor que había que hablarle al micrófono, que Vianney habría creado, que Philip perfeccionó y comenzó con... Nada más sabemos contar hasta 4. ¿Lo quiere oír? 1, 2, 3, 4, probando. 1, 2, 3, 4, probando. B. Se conjuga el transmisor de Marconi
con la onda de un alemán de Hertz para transmitir la voz y ahí entra el locutor. Somos eso, arte y oficio. Así es, comandante. Comando Justo, ¿qué necesita, para las personas que nos escuchan, qué se necesita para ser locutor? ¿Cómo tienen que formarse? ¿Qué tienen que hacer para aquellos que están interesados en vivir o ser locutor? Te voy a contestar la pregunta, pero antes, y quizás con lo que voy a decir queda contestada, para reforzar un poco lo que acaba de decir el maestro. La locución es una profesión, arte. Igual que el médico, igual que el abogado, tiene diferentes especialidades. Creo que eso fue lo que te quiso decir el maestro. La locución tiene diferentes especialidades. Él te dijo, el locutor de cabina, el locutor presentador de televisión, el locutor animador de televisión, llámale como tú quieras, el locutor narrador, el locutor comercial, son diferentes especialidades. Y de todas esas especialidades, la cumbre de esta profesión es la maestría de ceremonias. El MC. Bien, lo pasa con los médicos que tienen ginecólogo, tienen esto, bueno, todo eso. Ahora, ¿qué tú necesitas para ser locutor? Creo que con la respuesta que te acabo de dar, reforzando lo que dijo el maestro, te quedó claro. Es decir, tú necesitas cultura. ¿Y vos? ¿Y vos? Porque no hay locutor mudo. No. ¿Y cómo va a ser locutor si no habla? Exacto. Ahora, a esa voz tú tienes que agregarle cultura general. Y educarla. Y darte un verbo que he creado, que lo estoy enviando a la Real Academia para mi próximo libro, que se va a titular Yo Locutor, que es el verbo locutar. Ah, sí. Que es transitivo, se conjugaría como ocultar, y es el que habla con o sin micrófono, usando la voz. Exactamente. Eso es el verbo locutar, que no existe. Bueno, aquí está en estreno hoy, que de algo vale esta entrevista. Claro que sí. Así que no hay mudo. No. No. Señores, vamos a nuestra primera pausa. Al retornar vamos a seguir hablando sobre este día de la locución en nuestro país. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano hoy 18 de abril, celebrando el Día del Locutor en República Dominicana. Cindy, ¿tienes una pregunta para nuestros invitados? Sí, me gustaría preguntarle al señor Ross, en su calidad de tener más experiencia civil, ¿cuál sería la diferencia que usted nota en una maestría de ceremonia militar y una civil? Perfecto. En las dos hay que tener en cuenta siempre el respeto, la puntualidad, el profesionalismo. Perdón, pero en el caso de las actividades militares hay un protocolo, hay un orden, palabra, orden, organización, que es un poquito más, hay que tomar un poquito más en cuenta las cosas, ¿ok? Porque ya la carrera del militar se rige por eso, por el orden. Ahí está la diferencia. Excelente. Comandante Justo, los mayores retos que ha vivido durante el ejercicio de siendo locutor. Todos, incluyendo ahora que estoy aquí. Cuando un profesional de la voz va a hablar ante un público, ese es su mayor reto. Nosotros tenemos el mayor reto cada vez que vamos al micrófono. Es decir, tú no puedes decir, mira, yo en tal año hice tal cosa y ese fue mi mayor reto. No, este es mi mayor reto. Yo estoy saliendo al aire ahora a través de tu programa de radio. Y lo que yo digo, lo que diga el maestro, lo que diga Ross, es el mayor reto de nuestra carrera, porque es ahora. Por eso es que el maestro te insistía ahorita en que cuando un locutor va a hablar, tiene que prepararse de lo que va a hablar, porque ese es su reto. Lo que pasó, ya pasó. Por ejemplo, Ross te hablaba ahorita de una maestría de ceremonia. Tú le preguntabas sobre la maestría de ceremonia militar y la maestría de ceremonia civil. Las dos son complejas, pero te digo algo, contrario a lo que mucha gente piensa, las maestrías de ceremonias militares son más fáciles. ¿Por qué? Sí,
porque hay un orden establecido. El militar es ordenado por naturaleza. En una maestría de ceremonia militar, el que va en la mesa principal sabe dónde le corresponde ir. En la ceremonia civil no ocurre eso. Entonces, tu reto es ese, el del momento. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de los maestros de ceremonia, que a nosotros no se nos permite la equivocación. Si nos equivocamos, perdimos nosotros. Si el acto queda bonito, ganó el dueño del acto, no el maestro de ceremonias. Porque el maestro de ceremonias es un conductor de una actividad que no es de él. Es el elemento principal de esa ceremonia. Y ese es tu reto del día. Si queda muy bien, elogian a los organizadores. Si queda mal, dicen falló el maestro de ceremonias. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Claro que el sí. mayor reto es el del día, el que te tocó ese día. ¿Cómo ustedes manejan el miedo escénico? Lo pregunto porque muchas veces uno, cuando va a una actividad o está presente en un acto, uno le da como ese nerviosismo. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo un locutor maneja ese miedo escénico? La pregunta para mí, para el maestro, para el Rosa. maestro, me gustaría escuchar al maestro. Hay hay algo puntual en la locución, que hay locutores cerebrales y locutores emocionales. El cerebral se aprende los textos y va seguro sobre lo que va a decir, porque los calca con su buena memoria, porque es inteligente, y sabe lo que va a decir. Sí, No importa que se esté ocurriendo ahí o no, pero él se lo sabe, es cerebral. Ahora, eso tiene una característica, no llega mucho, su tiempo es corto, porque la gente se da cuenta de que es vacuo, o sea, no transmite. Exacto. Transmitir. El otro, que es un artista de la palabra, siente esa emoción. Al principio, cuando empieza, tú lo ves que se transforma. Entonces, da paso al artista que hay en él. Y comienza a desgranar el verbo con suaves modulaciones. Pero antes de sentir ese mareíto, ese coquilleo, cuando usted no sienta eso, Deje ¿cómo Deje dijiste? eso. Deje eso. Ah, ok, he dicho. Excelente. Así es. Ya estamos en nuestra parte final del programa, pero no quiero que terminemos sin un mensaje final de cada uno de ustedes a todos los locutores dominicanos que hoy celebran su día. Y sobre todo a la nueva generación que está subiendo. Emergente. Antes de ese mensaje final, Quiero ser el Perfecto. porque me ha motivado mucho ver cómo se juntan aquí varias generaciones. Yo tengo un libro en la mano y aquí está justo. Sí, En el sí, lo libro. vimos. 20 años atrás. Sí, señor. Jovencito. Los locutores no envejecen. Me deja para el Ross, final. iniciamos un mensaje final para la nueva generación de locutores. Bueno, básico en la locución, señores, leer, hay que leer. El locutor que no lee no aprende, no tiene nada que decir. Y practicar. Básicamente la locución es práctica. Mi consejo, bueno, seguir sus sueños. Y esto no es tan fácil. La gente cree que esto, hablar y mantenerse sobre todo en esta carrera, es un poco difícil, pero se puede. Así que denle para allá. Comando Justo. Antes de mi mensaje final, quiero ampliar un poco lo que te contestó el colega Ross con relación al miedo escénico. El miedo escénico nunca se pierde. Eso va intrínsecamente unido al ser humano. Y en el caso del locutor, más aún. Porque cuando tú respetas lo que hace, tienes miedo a fracasar. ¿Qué es el miedo escénico? El temor que sentimos los seres humanos a hacer el ridículo en público. Entonces, ese miedo escénico tiene que mantenerse siempre. Mi mensaje final: la locución no es un derecho que tiene toda persona que habla.
La locución es un privilegio que se gana con respeto, con lectura, con cultura, con conocimiento y con aprendizaje constante. Y sobre todo, tratando de aprender de los que saben. Si tú me preguntas a quién yo seguí, míralo aquí, el maestro, el mejor. Cepeda y Cepeda. Por eso está en el libro. Si uno no lo pongo, porque yo me respeto. Debe ser. Pero ven acá. Claro, claro. Maestro Cepeda. En este día del locutor, llegue toda mi consideración y respeto hasta ellas y ellos, pasado, presente y futuro, de la auténtica locución como oficio arte en este país, en este día y en aquellas naciones donde se hable el castellano continental, que es el nuestra América, y que se esparció desde aquí por estas vastedades vírgenes, cuando esta parte del planiferio entreabría sus párpados soñolientos, ante el estrépito del encuentro de dos culturas a finales del siglo XV, estertor que aún perdura. Al monumento de la fabla, nosotros, los hispanos parlantes de este continente, dimos los dulces acentos de los dialectos aborígenes, savia nutricia que todavía alimenta el idioma de Castilla y Aragón. Reitero, y lo he dicho varias veces, que fueron tan sublimes los areitos de Anacaona, la señora de la Casa de Oro, que el ladino no quiso o no pudo traducirlos. Y así, qué lástima. Se perdió la raza humana, el exquisito decir de la lengua taína con que se comunicaron los originarios parlantes de Quisqueya. Los locutores dominicanos somos apreciados en otros países porque hablamos, quizás esto sea atávico, con un dulce canto que encanta y un español que no se puede encasillar, pero identificable por su autenticismo. Hablamos para América y el mundo, como los portavoces del idioma que desde aquí se extendió por este llamado Nuevo Mundo, desde las románticas islas, saltando por el mar de los Caribes, salvando las selvas impolutas, hasta llegar incluso a cambiar los nombres a los dioses que habitaban el Templo del Sol, donde llegaron junto a los caballos andaluces los mastines de los conquistadores y las voces de una nueva lengua que cambió el destino de nuestro pueblo por siempre jamás. Querramos o no, esa es nuestra herencia. Estamos obligados a transmitir ese legado a las presentes y futuras generaciones para que, como hable el locutor dominicano, hable América. ¡Ey! ¡Wow! Hermoso. Hermoso, de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, al maestro Osvaldo Cepeda y Cepeda, al comandante Justo Méndez y al locutor Ros Peña. De verdad, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa J5 Interactivo. Nos reencontramos el próximo jueves. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @mdefensa y también en nuestro canal de YouTube Ministerio de Defensa. Será hasta la próxima. Feliz resto del día. De mis raíces yo no voy a olvidarme.